mis queridos hermanos y hermanas, o día o tarde, para todos los que me están acompañando en esta lectura de la Biblia. Hoy estaremos leyendo del capítulo Génesis 26 al 31. Vamos a pedirle al Espíritu Santo la gracia de que nos dé la perseverancia para mantenernos fieles en esta lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones con tu luz, con tu amor y con tu sabiduría, para leer la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra que viene de Dios, como es en realidad. Amén. Leemos la Santa Palabra, Génesis capítulo 26. Isaac se va a Gerar. En ese tiempo hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región, además de la que hubo cuando Abraham aún vivía. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: No vayas a Egipto, quédate donde yo te diga, y por ahora sigue viviendo en este país. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les voy a dar todas estas tierras. Así cumpliré la promesa que le hice a tu padre Abraham. Haré que tus descendientes sean tantos como las estrellas del cielo, y le daré todas estas tierras. Además, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes, porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Y cuando los que vivían en ese lugar le preguntaron en cuanto a Rebeca, Isaac tuvo miedo de decir que era su esposa y les dijo que era su hermana. Era tan hermosa Rebeca que Isaac pensó que los hombres del lugar lo matarían por causa de ella. Pasó el tiempo y él se quedó allá, pero un día en que Abimelec estaba mirando por la ventana, vio que Isaac acariciaba a su esposa Rebeca. Entonces lo mandó a llamar y le dijo: Así que ella es tu esposa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que tal vez me matarían por causa de ella, contestó Isaac. Pero Abimelec le dijo: ¿Por qué nos has hecho esto? Un poco más y alguno del pueblo se habría acostado con tu esposa, y tú nos habrías hecho pecar. Entonces Abimelec ordenó a todo su pueblo: Si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Ese año Isaac sembró en aquel lugar y recogió muy buena cosecha. Se hizo muy rico y llegó a tener muchas posesiones. Eran tantas sus ovejas y vacas y tantos sus siervos que los filisteos le tenían envidia. Cuando su padre Abraham aún vivía, los siervos de Abraham habían abierto pozos, pero después los filisteos los habían tapado y llenado de tierra. Por fin Abimelec le dijo a Isaac: Vete de aquí, porque has llegado a ser más rico que nosotros. Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y allí se quedó a vivir. Volvió a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en vida de su padre y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre le había dado un día. Los siervos de Isaac estaban haciendo un pozo en el valle y encontraron un manantial. Pero los pastores que cuidaban las ovejas en el valle de Gerar se pelearon con los pastores que cuidaban las ovejas de Isaac, porque decían que esa agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pelea, pues se habían peleado por él. Después sus siervos abrieron otro pozo por el que volvieron a pelear, y a ese pozo Isaac lo llamó Enemistad.
Isaac se fue lejos de allí y abrió otro pozo. Como ya no pelearon por él, lo llamó Libertad, pues dijo, ahora el Señor nos ha dejado en libertad de progresar en este lugar. De allí Isaac se fue a Beerseba. Esa noche el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo, yo estoy contigo por causa de mi siervo Abraham. Te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia. Entonces Isaac construyó un altar allí e invocó el nombre del Señor. Acampó en aquel lugar y sus siervos abrieron un pozo. Un día Abimelech vino desde Gerar para hablar con Isaac. Lo acompañaban su amigo Abusat y Ficol, que eran los capitanes de su ejército. Isaac les dijo, si ustedes no me quieren y hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Ellos le contestaron, hemos visto que el Señor está contigo y hemos pensado proponerte que hagamos un pacto. El pacto será este, que no nos harás ningún mal, pues nosotros no te hemos molestado, al contrario, siempre te hemos tratado bien y te despedimos en forma amistosa. Y ahora el Señor te está bendiciendo. Entonces Isaac les hizo una gran fiesta y ellos comieron y bebieron. Al día siguiente por la mañana se levantaron y se hicieron juramentos entre sí. Luego Isaac les dijo adiós y ellos se despidieron de él como amigos. Aquel mismo día los siervos de Isaac vinieron a darle la noticia de que habían encontrado agua en el pozo que estaban abriendo. Isaac le puso a aquel pozo el nombre de Seba. Por eso aquella ciudad todavía se llama Beerseba. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, que era hija de Beeri, elitita. También se casó con Basemat, que era hija de otro hitita llamado Elón. Estas dos mujeres le amargaron la vida a Isaac y Rebeca. Isaac estaba ya muy viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío, dime, padre, contestó Esaú. Ya ves que estoy muy viejo, dijo Isaac, y un día de estos me puedo morir. Por eso quiero que vayas al monte con tu arco y tus flechas para cazar algún animal. Prepara luego un guisado sabroso como a mí me gusta y tráelo para que yo coma. Entonces te daré mi bendición antes de morir. Pero Rebeca estaba oyendo lo que Isaac le decía a Esaú. Por eso, en cuanto éste se fue al monte a cazar algo para su padre, ella dijo a Jacob, su hijo menor, mira, oí que tu padre estaba hablando con tu hermano Esaú y que le decía, caza algún animal, prepara un guisado sabroso para que yo lo coma, y te daré mi bendición delante del Señor antes de morir. Así que, hijo mío, escucha bien lo que te voy a decir. Ve a donde está el rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Voy a prepararle a tu padre un guisado sabroso como a él le gusta. Tú se lo vas a llevar para que lo coma y así te dará a ti su bendición antes de morir. Pero Jacob le dijo a su madre, mi hermano tiene mucho pelo en el cuerpo y yo no. Si mi padre llega a tocarme y me reconoce, va a pensar que me estoy burlando de él. Entonces haré que me maldiga en lugar de que me bendiga. Pero su madre le contestó, Hijo mío, que esa maldición recaiga sobre ti. Tú haz lo que te digo y tráeme esos cabritos. Jacob fue por los cabritos y se los trajo a su madre. Ella preparó entonces un guisado sabroso, como a Isaac le gustaba, sacó la mejor ropa de Esaú, su hijo mayor, que estaba guardada en la casa, y se la puso a Jacob, su hijo menor. Luego con la piel de los cabritos le cubrió a Jacob los brazos y la parte del cuello.
donde no tenía pelo, y le dijo, el guisado y el pan que había preparado. Entonces Jacob entró donde estaba su padre y le dijo, Padre, aquí estoy. ¿Cuál de mis hijos eres tú? Preguntó Isaac. Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Ya hice lo que me dijiste. Levántate, por favor, siéntate y come del animal que he cazado y dame tu bendición. Entonces Isaac le preguntó, ¿cómo pudiste encontrarlo tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó a encontrarlo, respondió Jacob. Pero Isaac le dijo, acércate y déjame tocarte, a ver si de veras eres mi hijo Esaú. Jacob se acercó para que su padre lo tocara. Entonces Isaac dijo, la voz es la de Jacob, pero los brazos son los de Esaú. Así que no los reconoció, porque sus brazos tenían mucho pelo como los de su hermano Esaú. Pero cuando iba a darle su bendición, volvió a preguntarle, ¿de veras eres mi hijo Esaú? Sí, yo soy Esaú, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo, sírveme, hijo mío, para que coma yo de lo que cazaste, y entonces te daré mi bendición. Jacob le sirvió de comer a su padre, y también le trajo vino. Isaac comió y bebió, y luego le dijo, acércate, hijo mío, dame un beso. Cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa. Entonces lo bendijo con estas palabras. Si este olor es de mi hijo, es como el olor de un campo, bendecido por el Señor. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino. Que mucha gente te sirva, que las naciones se arrodillen delante de ti. Gobierna a tus propios hermanos, que se arrodillen delante de ti. Los que te maldigan serán malditos, y los que te bendigan serán benditos. Había terminado Isaac de bendecir a Jacob, y apenas salía Jacob de donde estaba su padre, cuando Esaú regresó de cazar. También él preparó un guisado sabroso, se lo llevó a su padre y le dijo, levántate, padre, come del animal que tu hijo ha cazado, y dame tu bendición. Entonces Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó. Isaac se quedó muy sorprendido y con voz temblorosa dijo, entonces, ¿quién es el que fue a cazar y me trajo el guisado? Yo me lo comí todo antes de que tú llegaras y le di mi bendición. Ahora él ha quedado bendecido. Cuando Esaú oyó lo que su padre decía, se puso a llorar amargamente y gritó, dame también a mí tu bendición, padre mío. Pero Isaac le contestó, ya vino tu hermano y me engañó, y se llevó la bendición que era para ti. Con razón le pusieron por nombre Jacob, dijo Esaú. Ya van 2 veces que me hace trampa. Primero me quitó mis derechos de hijo mayor, y ahora me ha quitado la bendición que me tocaba. ¿No has guardado ninguna otra bendición para mí? Entonces Isaac le contestó, mira, yo le he dado a Jacob autoridad sobre ti. Le he dado por siervo a todos sus parientes, y le he deseado que tenga mucho trigo y mucho vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Esaú insistió. No puedes dar más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí. Y volvió a llorar a gritos. Entonces Isaac le dijo, vivirás lejos de las tierras fértiles y de la lluvia que cae del cielo. Tendrás que defenderte con tu espada y serás siervo de tu hermano, pero cuando te hagas fuerte, te librarás de él. Desde entonces Esaú odió a Jacob por la bendición que le había dado su padre, y pensaba, ya pronto vamos a estar de luto por la muerte de mi padre. Después de eso mataré a mi hermano Jacob. Cuando Rebeca supo lo que Esaú estaba planeando, mandó a llamar a Jacob y le dijo, mira, tu hermano Esaú quiere matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo, escúchame, huye enseguida a Aram, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él por algún tiempo, hasta que se le pase el enojo a tu hermano, y olvide lo que has hecho. Entonces te mandaré avisar para que vuelvas. No quiero perder a mis 2 hijos en un solo día. Luego Rebeca le dijo a Isaac, estoy cansada de la vida por culpa de estos hititas.
con las que Esaú se casó. Si Jacob se casa con una hitita como estas, de las que viven aquí en Canaán, vale más que me muera. Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le dio esta orden: no te cases con ninguna mujer de esta tierra de Canaán. Vete a Pandaram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos descendientes, para que de ti salgan muchas naciones. Que te dé a ti también, a tus descendientes, la bendición que le prometió a Abraham, para que sean dueños de esta tierra donde ahora vivimos como extranjeros, pues él se la prometió a Abraham. Así fue como Isaac envió a Jacob a Pandaram. Jacob llegó a casa de Labán, que era hijo de Betuel, el arameo, y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y Esaú. Esaú había visto cuando Isaac le dio su bendición a Jacob y lo envió a Pandaram para casarse allá. También se fijó en que su padre, al bendecirlo, le encargó que no se casara con ninguna mujer de Canaán, y que Jacob se fue a Pandaram como su padre y su madre le habían dicho. De esa manera Esaú se dio cuenta de que su padre no le agradaban las mujeres de Canaán. Por eso fue a ver a Ismael, hijo de Abraham, y tomó por esposa a su hija Mahalat, que era hermana de Nebaiot, además de las esposas cananeas que ya tenía. Jacob salió de Betseba y tomó camino a Harán. Llegó a cierto lugar y allí se quedó a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó como almohada una de las piedras que había en el lugar y se acostó a dormir. Allí tuvo un sueño en el que se veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También veía que el Señor estaba de pie junto a él, y que le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes les daré la tierra en donde estás acostado. Ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra, y se extenderán al norte y al sur, al este y al oeste, de todas las familias del mundo. Serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Yo estoy contigo. Voy a cuidarte por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, pensó: en verdad el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Tuvo mucho miedo y pensó: este lugar es muy sagrado, aquí está la casa de Dios, es la puerta del cielo. Al día siguiente Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la puso de pie como un pilar y la consagró, derramando aceite sobre ella. En ese lugar había antes una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Allí Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da de comer y con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios, y siempre le daré, oh Dios, la 10ª parte de todo lo que tú me das. Jacob siguió su camino y se fue a la tierra de los del oriente. En el campo vio un pozo cerca del cual estaba descansando 3 rebaños de ovejas. Porque los animales bebían agua de él, sobre la boca del pozo había una piedra muy grande. Y cuando todos los rebaños se juntaban allí, los pastores quitaban las piedras para darles agua a las ovejas, y luego volvían a tapar el pozo. Jacob preguntó a los pastores: ¿de dónde son ustedes, amigo mío? Somos de Aram, contestaron ellos. ¿Conocen ustedes a Labán, el hijo de Nacor? Volvió a preguntar. Sí, lo conocemos, respondieron. ¿Está bien de salud?, insistió Jacob. Sí, Labán está bien.
Dijeron los pastores: Mire usted, aquí viene su hija Raquel con sus ovejas. Entonces Jacob dijo: Todavía es de día y es muy temprano para encerrar a las ovejas. ¿Por qué no les dan agua y las llevan a pastar? Pero ellos le contestaron: No podemos hacerlo, tenemos que esperar a que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra de la boca del pozo para poder darles agua a las ovejas. Mientras Jacob estaba hablando con ellos, Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues ella era quien las cuidaba. Tan pronto como Jacob la vio con las ovejas de su tío Labán, fue y quitó la piedra de la boca del pozo y les dio agua a las ovejas. Luego las saludó con un beso y comenzó a llorar. Cuando Jacob le contó que él era el hijo de Rebeca y sobrino de Labán, Raquel fue corriendo a contárselo a su padre. Labán, al oír hablar de Jacob, el hijo de su hermana, salió corriendo a recibirlo. Lo abrazó, lo saludó con un beso y lo llevó a su casa. Luego Jacob le contó todo lo que había pasado y Labán le dijo: Verdaderamente tú eres uno de mi propia sangre. Jacob se quedó con Labán durante un mes. Después de ese tiempo, Labán le dijo: No vas a trabajar para mí sin ganar nada, solo porque eres mi pariente. Dime cuánto quieres que te pague. Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía unos ojos muy tiernos, pero Raquel era hermosa, de pies a cabeza. Como Jacob se había enamorado de Raquel, contestó: Por Raquel, tu hija menor, trabajaré 7 años para ti. Entonces Labán contestó: Es mejor dártela a ti que dársela a un extraño. Quédate conmigo. Y así Jacob trabajó por Raquel durante 7 años, aunque a él le pareció muy poco tiempo porque la amaba mucho. Cuando pasaron los 7 años, Jacob le dijo a Labán: Dame mi mujer para que me case con ella, porque ya terminó el tiempo que prometí trabajar por ella. Entonces Labán invitó a todos sus vecinos a la fiesta de bodas que hizo, pero por la noche Labán tomó a Lea y se la llevó a Jacob. Y Jacob durmió con ella. Además Labán le regaló a Lea una de sus esclavas, llamada Silpa, para que la atendiera. A la mañana siguiente Jacob se dio cuenta de que había dormido con Lea y le reclamó a Labán: ¿Qué cosa me has hecho? No trabajé contigo por Raquel. Entonces, ¿por qué me has engañado? Y Labán contestó: Aquí no acostumbramos que la hija menor se case antes que la mayor. Cumple con la semana de bodas con Lea, y entonces te daremos también a Raquel, si es que te comprometes a trabajar conmigo otros 7 años. Jacob aceptó, y cuando terminó la semana de bodas de Lea, Labán le dio a Raquel por esposa. Labán también le dio a Raquel una de sus esclavas, llamada Bila, para que la atendiera. Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar con Labán durante 7 años más. Cuando el Señor vio que Jacob despreciaba a Lea, hizo que ésta tuviera hijos, pero a Raquel la mantuvo estéril. Lea quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Rubén, porque dijo: El Señor me vio triste, por eso ahora mi esposo me amará. Después Lea tuvo otro hijo al que llamó Simeón, y entonces dijo: El Señor oyó que me despreciaban, y por eso me dio un hijo más. Y otra vez tuvo un hijo al cual llamó Leví, porque dijo: Ahora mi esposo se unirá más a mí, porque ya le he dado 3 hijos. Lea tuvo aún otro hijo al cual llamó Judá, porque dijo: Esta vez alabaré al Señor después de esto. Dejó de tener hijos. Cuando Raquel vio que ella no podía darle hijos a Jacob, sintió envidia de su hermana Lea y le dijo a su esposo: Dame hijos, porque si no me voy a morir. Pero Jacob se enojó con ella y le dijo: ¿Acaso soy Dios? Él es quien no te deja tener hijos. Entonces ella le dijo: Mira, toma a mi esclava Bila, únete con ella, y cuando ella tenga hijos, serán como si yo misma los tuviera, así podré tener hijos. De esta manera, Raquel le dio a Jacob
su esclava Bilha, para que fuera su concubina. Jacob se unió con Bilha y ella le dio un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo, este niño se va a llamar Dan, porque Dios oyó mi oración y me hizo justicia al darme un hijo. Después Bilha le dio otro hijo a Jacob, y Raquel dijo, este niño se va a llamar Neftalí, porque he luchado mucho contra mi hermana y la he vencido. Cuando Lea vio que ya no podía tener hijos, tomó a su esclava Silpa y se la dio a Jacob, para que fuera su concubina. Y cuando Silpa le dio un hijo a Jacob, Lea dijo, qué suerte, por eso el niño se va a llamar Gad. Después Silpa le dio otro hijo a Jacob, y entonces Lea le dijo, ¡qué felicidad! Ahora las mujeres dirán que soy feliz, por eso el niño se va a llamar Aser. Un día fue Rubén al campo durante la cosecha de trigo, y allí encontró unas frutas llamadas mandragoras, las cuales llevó a su madre Lea. Cuando Raquel vio las frutas, le dijo a Lea, por favor, dame algunas de esas mandragoras que tu hijo te trae. Pero Lea le contestó, ¿te parece poco haberme quitado el marido y ahora quieres también quitarme las mandragoras de mi hijo? Pues a cambio de las mandragoras de tu hijo esta noche Jacob dormirá contigo, propuso Raquel. Por la noche, cuando Jacob regresó del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo, hoy vas a dormir conmigo porque te he alquilado a cambio de las mandragoras de mi hijo. Esa noche Jacob durmió con Lea y ella le dio a Jacob su quinto hijo, porque Dios oyó su oración. Entonces Lea dijo, este niño se va a llamar Isaacar, pues Dios me ha premiado, porque le di mi esclava a mi marido. Después Lea le dio a Jacob su sexto hijo y dijo, Dios me ha dado una buena paga por esa pérdida. Ahora mi marido me estimará más, porque ya le he dado 6 hijos. Por eso este niño se va a llamar Zabulón. Por último, Lea tuvo una hija a la cual llamó Dina, pero Dios se acordó de Raquel, oyó su oración y le permitió tener hijos. Cuando tuvo el primero, dijo Dios, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Ojalá me permita tener otro. Por eso lo llamó José. Es palabra de Dios la que hemos leído. Que el Señor nos acompañe y nos dé la perseverancia de continuar en esta lectura, mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.